Hola, buenos días, buenas noches para mí. Me levanté a hacer esta clase, así que hoy es domingo. Esto de enseñar de manera virtual es algo raro, pero bueno, nos vamos adaptando. La clase de hoy es acerca de un tema que generalmente inicio cuando presento la materia. Y esta clase habla sobre el profesional de la alfabetización versus el amateur de la alfabetización. Profesional y amateur. ¿Cuáles son las diferencias? Uno puede alfabetizar siendo amateur o siendo profesional. Es decir, sí, realmente siendo amateur también se puede alfabetizar. Y siendo profesional también. Pero la gran diferencia es que el profesional de la alfabetización tiene un marco teórico que avala el por qué ha alfabetizado de esa forma. Diríamos que, por ejemplo, cuando vimos las didácticas de las ciencias del lenguaje de Graciela Licedo, nos estábamos preparando teóricamente para la alfabetización. La didáctica de la lengua es una preparación para la alfabetización. Es decir, yo como profesor de lengua y literatura sé sobre didáctica de la lengua, pero una maestra sabe alfabetizar al igual que yo. ¿Por qué en el nivel terciario se elige un profesor de lengua y no a una maestra? Básicamente porque la didáctica de la lengua la maestra no la enseña y el profesor de lengua sí. Si yo fuera maestra, solamente les daría los métodos de alfabetización, pero no soy maestra y puedo hablar también de los métodos versus las propuestas didácticas. Es decir, los métodos llegaron a ser mala palabra porque el método no se enfocaba en el sujeto, se enfocaba solamente en el método. Es decir, si el método seguían un método y no tenían en cuenta al sujeto. En cambio, las propuestas didácticas generalmente son realizadas para el sujeto. Por eso se pide un diagnóstico antes de realizar la propuesta didáctica, que no todos cumplen con el diagnóstico, no todos podemos diagnosticar tampoco en unas pocas clases a nuestros estudiantes y decir, bueno, esta propuesta didáctica es acorde al estudiante. No todos. Hay veces que sí, hay veces que tenemos cursos que podemos eh, o acertamos la propuesta didáctica para ese curso, pero hay veces que vamos transformándonos a medida que vamos educando, ¿sí? Por ejemplo, les voy a leer un ejemplo de la autora del taller de escritura académica del modelo didáctico de la especialización docente, en donde hay muchos autores, pero la que sobresale es María Cristina Davini, que dice así: se trata de abandonar al docente amateur y posicionarse en el lugar de un profesional de la educación reflexivo y crítico. ¿Qué tengo a favor para decir de esta cita de María Cristina Davini y qué tengo en contra? Antes, las maestras normales, las mejores maestras de las escuelas normales, eran las encargadas
de enseñar a alfabetizar. Actualmente, en los institutos de formaciones docentes, los que se encargan de alfabetizar son los profesores de lengua y literatura. ¿Y cómo es esto? Sí. La gran diferencia entre una maestra y un profesor de lengua y literatura es que la maestra no sabe sobre didácticas del lenguaje, pero ha realizado más prácticas en los niveles de primaria y de inicial. Puede ser maestra inicial también la profesora de taller de alfabetización o maestra de grado, ¿sí? Entonces, ¿por qué a partir de una reforma educativa los institutos terciarios buscan a profesores de lengua, licenciados en lengua? Básicamente por esto, por el tema de la didáctica de la lengua. Es decir, lo que estoy a favor es que tienen que ser profesionales, sí, pero también se debería combinar con la práctica. Es decir, en este taller de alfabetización vamos a hablar sobre didáctica de la lengua, pero ustedes van a tener que realizar la práctica. Sería ideal que podamos tener práctica y teoría, pero no podemos tener, por diversas razones, por que el seguro no nos cubriría, básicamente por razones de horario, por razones económicas, porque a mí no me van a pagar las prácticas, porque a ustedes no les van a sacar las prácticas que tienen, o no podemos combinar las prácticas con la teoría, pero el taller de alfabetización tiene que ser una reflexión de la teoría y de la práctica, porque alfabetizar se alfabetiza con un marco teórico, pero no hay que olvidar la práctica, el día a día con los chicos, la respuesta a nuestras actividades, cómo podemos ir conociendo qué tipo o qué método de alfabetización podemos usar de acuerdo a nuestros conocimientos, de acuerdo a nuestra experiencia en la práctica. Es decir, ustedes se van a recibir de psicopedagogas y van a tener un marco teórico fuerte y una práctica no tan fuerte. La práctica y la experiencia año a año, uno como docente, yo les puedo decir que la práctica me da un montón de herramientas y esa experiencia me da una seguridad que ustedes van a tener que tener y van a tener que lograr tomar decisiones profesionales de acuerdo a un marco teórico legitimado. Tomar decisiones. La toma de decisiones no siempre son tomas de decisiones que tienen que ver con la práctica, también tiene que ver con el marco teórico. Un médico no solamente toma decisiones con la práctica, dicen, ay, tiene fiebre, coronavirus. No, tienen que ver el marco teórico, decir, tiene fiebre y qué más, vamos a hacerle un test. No podemos decir que es coronavirus si tiene fiebre, no tiene tos, no tiene afección pulmonar. Vamos a ver, leamos el marco teórico y vamos a decidir. Tomar decisiones forma parte del rol profesional y eso nos distingue de un rol amateur. Por eso cuando decimos que no podemos usar métodos, ¿por qué no? Los métodos de alfabetización se sacaron porque realmente el objetivo no era llegar al sujeto, sino usar ese método y alfabetizar, si se alfabetizaba bien y si no, cambiábamos de método. En teoría, la idea es que diagnostiquemos al sujeto
y elijamos un método adecuado para él, ¿sí? Teniendo un marco teórico correspondiente. Acá les voy a leer. Si enseñamos a los alumnos a partir de propuestas didácticas que se apoyen en una presentación de contenidos de manera espiralada y recursiva, lograremos seguramente una apropiación de los mismos en el grupo escolar, ya que respetamos sus tiempos y sus distintos modos de acercarse a la disciplina. Si no es así, puede ocurrir que el alumno incorpore los contenidos a partir de la repetición reiterada de conceptos, logrando un aprendizaje mecánico. En la primera opción, el tiempo destinado para aprender es más largo y los resultados indican mayor nivel de logros y mejor transferencia a situaciones nuevas. La segunda opción es más rápida y como el aprendizaje se sustenta más en la memoria y la repetición, las posibilidades de transferirlo a nuevas situaciones es poco probable. Estamos frente a dos modelos didácticos diferentes. Es el docente el que decide a partir de su marco teórico y su modelo didáctico la opción adecuada. Fíjense que acá nos da dos formas. Una manera de enseñar espiralada y recursiva, en donde retomamos el tema, lo relacionamos, lo reflexionamos para que el chico se acerque y tome los conocimientos de la disciplina. Y el otro, un aprendizaje mecánico, repetitivo, hasta poco reflexivo, les diría. ¿Cuál de los dos elegirían ustedes? Seguramente que les seduce mucho el primero, enseñar de una forma espiralada y recursiva, significativa, en donde se apropie los conocimientos, repetemos los tiempos de los chicos y de distintos modos para acercarse al conocimiento y a la disciplina. Sería ideal. Sería ideal. Pero imagínense si yo tuviera que alfabetizar y empiezo de esa manera, de una manera significativa, y no puedo, y no puedo, y no puedo. Entonces ya tengo un diagnóstico de ese sujeto, de ese chico, de ese estudiante, y digo, a ver, vamos a probar de una manera mecánica, poco significativa y poco reflexiva, a ver si este chico de esa manera aprende. Y puedo, y puedo. A ver, vamos a mezclar con un poquito de manera espiralada y recursiva y reflexiva, a ver si puedo reflexionar. No, no puede. Vuelvo a la mecánica repetitiva y aprende. Después vuelvo a la espiralada y reflexiva, recursiva y no. Entonces, como profesional, voy a empezar a tomar decisiones. Y digo, no, este chico aprende de forma mecánica, repetitiva. Después hay que hacerlo reflexionar un poco, pero las reflexiones muy profundas no las puede hacer, así que voy a tomar la decisión de alfabetizarlos de manera mecánica, repetitiva, mame, mimo, mu, pape, pi, po, pu. Nada de una manera global, reflexiva y significativa. ¿Sí? Entonces nosotros somos los que tomamos las decisiones, porque somos profesionales y porque diagnosticamos antes y porque vemos las posibilidades que tenemos. Y vamos a elegir las maneras de alfabetizar de acuerdo a nuestros conocimientos, de acuerdo a nuestras teorías, de acuerdo a lo que vamos a ir aprendiendo en el taller de alfabetización. Ustedes van a ver que van a aprender métodos, pero también van a aprender modelos didácticos y también van a ver, como por ejemplo la última vez, el método Leandro González. ¿Vieron el método de Leandro González en el video anterior? Sí, fue un marco teórico mezclado para que ustedes puedan diferenciar dos métodos, el fónico y el método global, ¿sí?
Generalmente el método global lo pongo al comienzo, donde hay textos, frases, trata de ser significativo, se les pregunta a los chicos, se dialoga, se busca la oralidad. Y el método fónico lo suelo poner al final para reflexionar, ¿sí? También podría ser un método global que vaya desde el texto hasta las unidades mínimas. También podría decirse que es un método mixto. O podría decirse, si empiezo al revés, de las unidades mínimas a las unidades máximas, que es el texto, se podría decir que es un método analítico. ¿Sí? No hay que enredarse tanto en el tema de los métodos. La idea es tener este objetivo, que es alfabetizar, y tener en claro qué teorías me respaldan a mí para enseñar de esta manera, ¿sí? Y eso es muy importante. Definir los propósitos educativos y los objetivos, organizar la secuencia de los contenidos, las estrategias de enseñanza, las actividades de aprendizaje y las tareas. Fíjense, definir los propósitos educativos, por ejemplo, mi propósito tenía dos propósitos, en que ustedes puedan distinguir entre el método global y el método analítico, y alfabetizar en épocas de cuarentena. ¿Cómo lo organicé? La secuencia de contenidos. Traté de hacer poemas que tengan las consonantes que más suenan, por ejemplo, ma, que se pueden exagerar, ma, me, mi, mo, mu, ¿sí? Sa, se, si. Traté de exagerar y traté de poner esas palabras en un poema para exagerar. Tuve estrategias con ambos métodos. Las actividades las pensé previamente, no fueron producto de la improvisación. No fue algo amateur lo que hice, aunque parezca amateur, pero fue producto de mi marco teórico. Yo ya sé que hay consonantes que suenan un poco más extensamente, o que se puede fonológicamente extender. Yo ya sé que el coronavirus es un tema significativo para enseñar en esta época. Después hice un video en que me lavaba las manos. Ya sé que la actuación atrae a los chicos cuando uno enseña. Por eso tenemos que tener en cuenta que esa es una gran diferencia entre un docente amateur y uno profesional. ¿Sí? Cómo seleccionamos materiales y recursos, y la evaluación, que en este caso la evaluación de una manera virtual con chicos que se están alfabetizando, ¿se puede hacer? Sí, pueden responder en los comentarios. En este caso los comentarios no estaban activados porque eran actividades para niños también, así que no se activan. Pero se puede evaluar, por ejemplo, con ustedes que pudieron reflexionar sobre los métodos. Algunos lo hicieron muy bien, otros más o menos. Otros he leído cosas interesantes. Hay algunos que se volcaron a un método, hay otros que se volcaron a otro método, y hay otros que fue el método mixto. Realmente, si tuviera que tomar una evaluación, diría que están todos aprobados, porque realmente se pueden justificar teóricamente todas estas reflexiones. ¿Sí? Se pueden justificar
que predomina un método más que el otro, sí, puede predominar, pero también ustedes pueden tener los argumentos necesarios y decir, no, pará, predomina más este. Aunque vos desarrollaste mucho más este, creo que para la alfabetización predomina este. Puede ser. ¿Sí? Bien, después de programar la enseñanza, de tener los contenidos y los propósitos y los objetivos, de organizar, de jerarquizar, y la evaluación es muy importante. Pero vamos a seguir profundizando este tema del docente amateur, solamente práctico, que llega a los resultados con ensayo y error. Y eso es lo que van a hacer ustedes al principio. Van a ser alfabetizadores amateurs, que van a probar, van a fracasar, van a decir, no, ensayo y error, ensayo y error. Así no, así sí. Pero después a esos ensayos y errores hay que adjuntarle ese marco teórico. Todo ese marco teórico que venimos juntando desde lengua y su enseñanza, que vamos a seguir profundizando a lo largo del año. Lo más profundo, por ejemplo, que hemos visto desde la didáctica de la lengua es la didáctica de las ciencias del lenguaje, el tema de Graciela Licedo, los fonemas, los grafemas fundamentales para enseñar la escritura. Y este docente amateur va a tener años de experiencia. Pero ustedes van a decir, si con experiencia y con práctica y con ensayo y error voy a poder alfabetizar, sí. ¿Voy a poder hacer lo que quiera? Sí. Pero cuando ustedes tengan un marco teórico, va a venir alguien y va a decir, no quiero que enseñes mame, mi, momu, mame, mi, momu. Eso no se enseña más. Y ustedes le van a decir, mire, señora, señorita, yo tengo un marco teórico que respalda mi modelo didáctico, mi estrategia de enseñanza. ¿Quiere que lo discutamos? Nos podemos sentar, podemos estar hablando media hora de mi marco teórico. Y yo voy a refutar lo que usted dice. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre ser un profesional y ser un amateur. El diseño de prácticas de lenguaje dice que se enseña de forma significativa. Yo soy un profesional y tengo el marco teórico necesario para poder argumentar mi forma de enseñar. Y puede venir el ministro de Educación a decirme, no, pibe, mame, mimo, mu, no fue, ya fue. Sí, ya fue. Pero yo elegí para este estudiante enseñar de una manera mecánica porque de una manera significativa, recursiva y reflexiva no aprende. Y he probado y he comprobado que de una manera mecánica y fonológica este chico aprende. Es más, después de enseñarle de una manera mecánica y fonológica, puedo hacer que reflexione también y puedo darle esa autonomía que de una manera recursiva y reflexiva no le podía dar. ¿Entienden? Esa es la manera en que un profesional responde. Esa es la manera que ustedes tienen que estar aprendiendo. Y ustedes tienen que estar reflexionando. Un docente profesional tiene capacidad e idoneidad. Esa capacidad de poder reflexionar, esa capacidad de poder responder a todo lo que es cuestionado, lo tiene un docente profesional. Tiene un logro práctico con métodos precisos
y con resultados eficaces. Los métodos son muchos. Van a ver y pueden buscar métodos en el taller de alfabetización, no lo van a tener que buscar porque en algún momento sí. Pero yo se los voy a presentar. Ya les presenté dos que son la base de todos los métodos: el analítico o fonológico y el global. Y después de eso se desprenden un montón. Y ustedes van a tener la capacidad de poder responder a quien quiera sobre esos métodos, de la manera que ustedes quieran, porque tienen el marco teórico y van a tener mucho más marco teórico para poder reflexionar. Después van a tener una estructura metodológica según la intención educativa. ¿Qué intento enseñar? ¿Y a quién le intento enseñar? La intención es importantísima. Y van a tener alternativas de superación en el fracaso del aprendizaje. Es decir, ustedes no es que se van a quedar una vez que este chico no lo puedo alfabetizar, no se queda. No. Y después pasan los meses y dicen, di con la tecla, vos sabés que le enseñaba de tal forma. Bueno, les va a pasar en la práctica, les va a pasar mucho y van a darse cuenta que muchas veces en la práctica están aprendiendo teoría de sus propias prácticas. Ya estaban escritas, pero ustedes las aprendieron en la práctica, no importa. Eso nos pasó a todos. Pasó a mí, les pasó a otros docentes, de ir aprendiendo en la práctica lo que ya estaba escrito en la teoría. Ya estaba escrito en la teoría. Y lo único que van a saber es que lo que enseñan no es meramente una receta. No es una cuestión instrumental. Es práctica, pero es teoría también. Entonces, la combinación entre la teoría y la práctica es la combinación perfecta. Todo lo que ustedes aprenden en la teoría lo tienen que aplicar en la práctica. No importa que con la profesora de práctica vean un método determinado. Úsenlo. Practiquen con ese método. Generalmente en la práctica practican con el método SELEC. Practiquen ese método. No hay problema. Pero tengan en cuenta toda la teoría. Vayan reflexionando. En el momento en que están haciendo la práctica no pueden reflexionar. Pero cuando salen de la práctica y agarran la bicicleta, piensen. Cuando toman el colectivo, piensen. Cuando suben en el auto, piensen. Porque toda la práctica se relaciona con la teoría. Y no hay un método solamente para enseñar. No hay uno solo. Que en la práctica hagan uno solo está bien. Cada psicopedagoga, cada maestra, cada diseño curricular tiene una forma de enseñar. Algunos lo llaman método, algunos lo llaman modelo didáctico, algunos lo llaman estrategia de enseñanza. Todos llegan al mismo objetivo, que es enseñar la escritura, la lengua escrita. Y bueno, lo principal de esto es que las decisiones que van a seguir siendo tomadas por ustedes van a variar. Y van a variar de acuerdo al contexto, de acuerdo al estudiante, de acuerdo a la familia del estudiante, de acuerdo al docente. Todas las variantes que tengan que tener en cuenta para que ustedes enseñen tienen que estar justificadas teóricamente, en la teoría. Por ahí las van a hacer de una manera práctica y no se van a dar cuenta. Pero cuando, como les dije,
Cuando suban al colectivo van a decir, ah, mirá, estoy enseñando de otra forma a este pibe. La maestra le enseña de esta forma, la madre le ayuda así, y yo lo estoy dando así. Con la madre aprende, con la maestra no aprende y conmigo tampoco. Vamos a preguntarle qué está haciendo la madre. ¿Sí? Recuerden que no es solamente un modelo didáctico, también pueden trabajar las emociones, la confianza, el amor, el cariño. La alfabetización no se centra solamente en esto que es enseñar la correspondencia entre grafema y fonema. Hay un montón de variantes y esas variantes las tienen que descubrir ustedes. Y esas variantes van a servir para tomar decisiones. ¿Sí? Bien. En el foro de la próxima clase van a hablar sobre el docente o el alfabetizador amateur y el alfabetizador profesional. Bien, nos vemos en la próxima clase. Y me gustó mucho las presentaciones. Me encantó el tema de conocernos un poco más. Yo creo que nos une un poco más y me facilita poder hablar con ustedes, que le hablo el teléfono. Deben ser como las 2 de la mañana, toda mi familia está durmiendo, pero me levanté, porque hay momentos que puedo hacer el video y hay otros que no. Eh, bueno, sigamos conociéndonos. Yo soy el que me expongo a la cámara, pero no hay problema, soy profesor. Espero que tengamos un buen año. No sé cómo va a terminar esto, pero espero que todas puedan recibirse o puedan terminar el año y podamos ver harina y huevo en las calles. Saludos, besos.